Dios te bendiga, gloria al Padre Celestial por esta oportunidad que nos concede de compartir su mensaje. Bendito sea el nombre de Jesús por este nuevo momento en el cual vamos a compartir un mensaje, vamos a tocar un tema un tanto controversial. Esperamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que usted sea edificado con este tema. Aunque para muchos este tema puede resultar una denuncia, para otras personas pudiera resultar este tema algo conflictivo, para otros algo edificante, para otros algo revelador. Pero que el Señor y el Espíritu Santo pongan en usted el sentir y el discernimiento correcto con respecto a este tema que vamos a desarrollar. Este tema lo he titulado Dinero por bendiciones, un cóctel mortal. Mire, amados hermanos, que el mundo se estremezca por la degeneración social, moral, y hay una profunda corrupción y una inserción de antivalores, es normal. Pero que dentro de la iglesia se cuelen esos antivalores es un verdadero problema, y que de esa degeneración empiece a menoscabar nuestras bases es una crisis total. Estaba viendo este tema, se llama Dinero por bendiciones, un cóctel mortal, porque hay como una corriente bien fuerte que se está moviendo en eso, y cuando se hacen críticas públicas y serias siempre hay un ataque, siempre hay una búsqueda de manera de difamar al que lo ataca, al que lo dice, pero vamos a aferrarnos exclusivamente a lo que la palabra ha establecido con respecto al tema de la ofrenda, los diezmos, los pactos, y vamos a hacerlos en un resumen. Cuando nos vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el versículo 9, y leemos todo ese capítulo está titulado Los derechos de un ministro, los derechos de un enviado, los derechos de un apóstol. Y es allí mismo donde el apóstol Pablo dice que un ministro tiene el derecho de comer y de beber, que un ministro tiene el derecho de llevar una esposa con él y de obviamente constituir una familia. Y habla de un tercer derecho, que es que tiene el derecho de no trabajar, obviamente por estar dedicado de manera exclusiva a la obra del Señor, y a ser alguien que edifica el cuerpo de Cristo y que trabaja día a día para que ese cuerpo sea perfeccionado tal como lo establece la palabra en Efesios, en la carta de Efesios, que ya él se la había enviado a la iglesia respectiva, y ya el pueblo de Dios estaba en conocimiento. Cuanto más nosotros en este tiempo, que todos tenemos acceso a la maravillosa palabra de Dios. Ciertamente el apóstol Pablo dice que un ministro que siembra lo espiritual en las personas, desde cierto punto de vista también tiene derecho de cegar de ellos lo material, porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que todo obrero es digno de su salario, y lo repitió 2 veces en la palabra, que todo obrero es digno de su salario. Entonces es un derecho establecido y constituido en la palabra de Dios que cada ministro que trabaje en el altar coma del altar. Y eso está muy bien. Por lo tanto, entonces es un tema completamente bíblico, que la ofrenda, que debe ser utilizada para la ayuda de los pobres, para la ayuda a los necesitados, también una parte de esa ofrenda sea destinada a la manutención de aquellos ministros que trabajan en el altar, que trabajan por la obra de Dios, que predican la palabra, que son misioneros y que están constantemente montados en su rol, en ese maravilloso ejercicio que el Señor les concedió. De hecho, el apóstol Pablo, cuando hace esa excelente exposición en el capítulo número 1, en el capítulo 9 de la primera carta de Corintios, dice que de hecho para él predicar el evangelio no era una obligación, no era un deber, era una necesidad. Él sentía la necesidad de predicar el evangelio. Entonces, basándonos en este escrito, es normal, repito, que la ofrenda, que además de ser tomada para la satisfacción de las necesidades de las personas pobres y necesitadas, obviamente también para los asuntos administrativos propios de cada templo, también vaya destinada a la manutención de los sacerdotes o de los ministros que trabajan en la obra del Señor.
Por lo tanto, partiendo de este punto, sería completamente normal que cualquier creyente que asiste a una iglesia tenga una deferencia especial con sus pastores, con sus apóstoles, con sus profetas, y las materialice a través de la entrega de una ofrenda, de una ayuda X. E igual cumpla con su obligación o con su deber de presentar sus ofrendas regularmente en el templo o en la iglesia donde asiste. Ahora, la ofrenda debe presentarse con la única intención de que cumpla la finalidad a la cual fue destinada y salir de cada uno de nuestros corazones, amados hermanos, con un sentido de agradecimiento, porque eso es la ofrenda. Es un sentido de agradecimiento, es una manifestación de nuestro agradecimiento por esa maravillosa obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y que todos los días hace en nuestra vida para perfeccionarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Porque todos los días el Espíritu Santo está haciendo una constante obra de renovación y de regeneración en nuestros espíritus. Hemos nacido de nuevo y somos regenerados y renovados cada día por la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno va al altar, cuando uno va delante de su ministro a presentar una ofrenda delante del Señor, esa ofrenda debe ser movida por una intención de un corazón que simplemente está agradecido. Nunca puede ser la ofrenda motivo de convertirla en una transacción económica. Ahora, de ahí a convertir o a crear una teología orientada a la manipulación y a poner simplemente en el primer plano la ofrenda como una moneda de intercambio para obtener todo lo que queremos de Dios y para la satisfacción personal de intereses ambiguos de quienes predican desde un altar, ahí hay una gran diferencia. He ahí la crisis, he ahí el cóctel mortal cuando esta teología orienta todos sus mensajes con la única finalidad de estimular la ambición y la satisfacción de las necesidades y de presentar de que a través de la ofrenda que cada uno lleve al altar ha de conseguir lo que está buscando, donde simplemente pareciera que convertimos a Dios en un mesonero que toma nota de cuánto usted dio y cuánto le corresponde. Cuando decimos que al 100 por 1 inmediatamente la matemática viaja en nuestras cabezas, o cuando decimos, por ejemplo, que hay que levantar un pacto. Un pacto es un acuerdo ineludible que el hombre no puede asumir con Dios porque su naturaleza finita, limitada, natural y terrenal va a presentar a lo largo de su vida un montón de variables que van a hacer que no pueda cumplir con ese compromiso. Entonces el hombre no hace pacto con Dios, Dios hizo pacto con el hombre. O decir que hay que recoger una ofrenda y que esa ofrenda es de X o Y término, o tiene un monto en específico, y entonces prácticamente es como que Dios está vendiendo un milagro, y al que no le alcance para colocar un dinero conforme a ese número que supuestamente el Espíritu Santo le reveló al que está predicando, entonces esa persona que no tiene ese monto simplemente se queda sin la bendición. Partiendo del principio que hay una profunda contradicción, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Entonces es mentira que alguien que se para en un altar dice que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo que en ese momento hay que recibir una ofrenda por X cantidad, porque esa es la que va a abrir las puertas de la bendición. ¿Cuánto costó el sacrificio de Cristo? O otros que dicen que hay que dar el diezmo adelantado por lo que usted desea, que haga un verdadero acto de fe, y si usted aspira a recibir 1.000.000 de algo, que entonces entregue 100.000 de algo. Porque de hecho, de esa manera Dios está obligado a bendecir. Amado hermano, Dios no está obligado a bendecirnos por lo que nosotros presentamos en el altar. La ofrenda que usted pone, que usted le lleva a su ministro, que usted lleva a su iglesia, no es un asunto transaccional. Si usted está metido en medio de ese sistema, es porque resulta que se combinan la manipulación, la ambición, la necesidad y la ignorancia, y se convierte una bendición que es intercambiada por dinero en un cóctel mortal. ¿Por qué mortal? Porque mata al que predica eso, y también ha de matar las esperanzas del que cree en eso y simplemente por el desconocimiento y por la ignorancia es manipulado.
Dice la palabra del Señor que nos apartemos de aquellos tales que han convertido la piedad, el respeto profundo por Dios es una fuente de ganancia. Hay que apartarse, hay que tener un pleno conocimiento y entender que cada ofrenda que nosotros presentamos delante del Señor la presentamos con un corazón agradecido, consciente, que entiende que esa ofrenda tiene un destino y tiene un fin: ayudar a los necesitados, ayudar en la manutención de quienes trabajan en la obra del Señor y cubrir con los asuntos administrativos propios. Pero de ahí a que usted se vea inmerso en un sistema que lo manipula y le hace creer que cada céntimo de su moneda local que usted coloca en la ofrenda, Dios está obligado a multiplicársela al 30, al 60 y al 100 por uno, es un grave error. Porque simplemente el que se está moviendo a ofrendar es un corazón completamente ambicioso que se distancia mucho de un corazón agradecido. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no tiene precio y no hay nada con qué pagarlo. Amado hermano, por favor, dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entienda usted y conozca usted que la palabra de Dios de ninguna manera, a pesar de que se usen los conceptos de siembra y ofrenda, de cosecha, y se manipule al pueblo para hacerle creer que Dios es un Dios que tranza con lo que usted da para devolverle en mayor medida, no crea esa corriente, porque eso es una absoluta mentira. Lleve su ofrenda, lleve su diezmo, lleve lo que usted quiera presentar al altar con un corazón que le agradece a Dios, porque primero que nada, por encima de todo, está su fe y su obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su fe se manifiesta a través de obras concretas que demuestran que usted lleva una vida íntegra, que ciertamente le está creyendo al Señor. Usted no puede creer que si usted lleva una vida que está completamente divorciada de lo que la palabra establece, de lo que la fe establece, pero usted es el mejor ofrendador de su iglesia, entonces usted tiene las bendiciones aseguradas. Eso es falso, eso es mentira. La obra de Dios en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, debe generar en nosotros el más profundo agradecimiento. Pero jamás debemos sumergirnos en la vorágine de una teología que ha convertido las bendiciones a cambio el dinero a cambio de bendiciones en un cóctel mortal que mata la esperanza, que mata la fe y que pone, pero muy, muy por debajo del nivel en el cual debe estar o está en realidad la iglesia del Señor Jesucristo. No es más que una corriente apóstata que esconde intereses ambiguos de quienes están al frente y que lamentablemente la ignorancia, la necesidad, la angustia y la situación particular que viven cada uno de los creyentes que asisten a la iglesia se convierten en el caldo de cultivo ideal para guiarlos a un sistema apóstata, manipulativo y engañoso que los aleja de Dios. Dios sabe lo que tú tienes, Dios sabe lo que tú necesitas y también tiene conocimiento pleno de cuánto puedes ofrendar y cuándo lo haces con un corazón desprovisto de ambición, desprovisto de avaricia, donde la única intención es agradecerle los milagros tan maravillosos que a diario hace por ti. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por haberte conectado. Espero que puedas compartir este live. Va a estar igual en el canal de YouTube del Pastor Héctor López y va a permanecer en nuestro perfil para que tú puedas compartirlos con aquellas personas que consideran que necesitan conocer esto. Primera de Corintios 9, los derechos de un apóstol, los derechos de un ministro, los derechos de un enviado. Que Dios te bendiga mucho.